El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Exégesis y eisegesis son dos términos parecidos, pero implican cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de exégesis, estamos hablando de la disciplina de interpretar un texto, en este caso de un texto bíblico, porque tú puedes hacer exégesis de otros textos no bíblicos. Entonces, la exégesis bíblica es la disciplina de entrar a un pasaje, estudiarlo y estudiarlo de una manera que tú puedas extraer del pasaje exactamente lo que el pasaje dice y lo que el autor original quiso decir, lo cual es importante. ¿Y cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Bueno, es a través de la interpretación gramático-histórica. Hay 4 o 5 métodos diferentes de interpretar la Biblia, pero entendemos de forma clara y de manera contundente y convincente, creemos nosotros, que la única manera como tú puedes obtener de un texto bíblico lo que verdaderamente quiso decir es, número 1, si tú entiendes que el lenguaje en que se escribió tiene similitud con nuestro lenguaje. Un nombre es un nombre, un verbo es un verbo, un adjetivo es un adjetivo, un adverbio es un adverbio y un pronombre es un pronombre. Entonces, esa es la manera gramatical, número 1. Número 2, dentro de esa gramática hay una semántica. Nosotros decimos en inglés, por ejemplo, que el carro es rojo, decimos red car. Ahí el adjetivo primero, el nombre después. Pero en español nuestra semántica le da la vuelta a eso, dice, no, es un carro rojo. Entonces necesitamos entender la semántica del lenguaje original, esa es parte de la gramática. Y luego está la parte histórica, gramático-histórica, donde ¿cuándo se escribió esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál fue la razón por la que se escribió? ¿Quiénes eran sus recipientes? ¿Qué estaba pasando en medio de esa congregación que iba a recibir esta carta o este libro? ¿Por qué el apóstol Pablo, Juan o Pedro, quien sea, escribió esto? ¿Tú entiendes el contexto histórico? Entonces, ahora que tú sabes quién escribió, la razón por la cual escribió, a quiénes lo escribió y tienes la interpretación gramatical correcta, tú puedes llegar al mejor resultado posible de tu interpretación. Tú extraes del texto lo que el texto dice, tú llegas a conclusiones, o dicho de otra manera, porque en su lenguaje original, parte de lo que exégesis significa es liderarte de hacia. Entonces, el texto ha liderado al lector desde su contenido hacia su conclusión. Esa es la idea. Eisegesis es al revés. Es que tú vienes de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué implica eso? Que el lector o el que está tratando de interpretar la Biblia tenía ciertas ideas acerca del poder, de la riqueza, de la vanidad, de los pecados. Con esa idea, él fue a la Biblia y él leyó textos. Entonces, cuando leyó los textos, él trató de justificar, de aplicar su entendimiento a la Biblia, de encontrar en la Biblia lo que el texto, o mejor dicho, lo que su mente piensa acerca de ese tema. Entonces, él introduce una idea a la Biblia que no está ahí, porque él no fue al texto para que el texto informara su mente, para que su mente fuera gobernada. Y luego tú tienes un término distinto, pero relacionado, que es la hermenéutica. Y la hermenéutica son las reglas de interpretación. Alguien pudiera decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? La exégesis tiene que ver con entender un texto en particular. La hermenéutica tiene que ver con eso, pero con algo más. Y es cómo entender, una vez tú entiendes el pasaje, tú quieres compararlo con otros pasajes, tú quieres estar seguro de que armoniza con pasajes similares que hablan de eso que estás entendiendo, tú quieres ver las implicaciones de ese pasaje. Entonces son las reglas de interpretación que luego tú tomas. Suponte que hayan 10 reglas de interpretación, hay más, pero suponte que sean 10. Entonces ahora estás leyendo un texto en particular y tú vas a aplicar 2 o 3 o 4 o 5 o 6 de esas reglas, de manera que la hermenéutica es un poco más amplia. Yo creo que en nuestros días, siempre ha sido importante, pero en estos días donde cada cual quiere asignar un significado
a cada texto de la Biblia y se dice qué significa ese texto para ti y para ti qué significa. No, esa no es la manera. Cada texto tiene un solo significado, aunque tenga 100 aplicaciones distintas para diferentes personas. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org.